¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente anoche en segundo trámite el Senado aprobó entonces el reajuste de 4,5% para los empleados fiscales, sin dejar con mayor opción a este sector público que no tuvo otra alternativa que volver a sus puestos de trabajo, pese a que esperaban un gesto mayor de parte del gobierno. Estamos junto a Luis Malgue, dirigente de la ANEF, para conversar más sobre este tema. ¿Cómo está, Luis? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Un paro que tuvo que terminar prácticamente a la fuerza. Bueno, un paro que en realidad terminó con la absoluta cohesión de todos los gremios, de los 16 gremios que estábamos negociando, pero obviamente terminamos en disputa igual con la autoridad de gobierno porque no logramos subir más el porcentaje que estábamos estimando que debería ser a lo menos en un 5%. Ahora 4,5 favorable de todas maneras para el sector. Bueno, sí, nosotros consideramos el aspecto de que el IPC de los últimos 12 meses ha sido un IPC negativo. En realidad 4,5% no es desfavorable en ese contexto. En las cifras duras, el reajuste del 4,5% viene siendo un reajuste real, porque el IPC ha sido negativo hasta el momento. Por lo tanto, en ese contexto también hay que verlo desde esa perspectiva y ver que no es un tema malo de trasfondo. ¿Esperaban una reacción distinta, Luis, desde el punto de vista que se pudiera haber negociado a lo mejor un punto más? Se hablaba del 5%, algunos senadores estaban incluso dispuestos a esa opción, pero finalmente no se concretó. Nosotros esperamos desde un principio que este gobierno no llegara al punto que llegó con nosotros de nuevamente generar un conflicto que nos obligó a paralizar nuestra acción y salir a la calle. Esperábamos que hubiera un consenso mucho mayor por parte del gobierno, no lo logramos. De la misma forma esperábamos que ayer en el Senado llegáramos al 5%, con lo cual habíamos sensibilizado con algunos senadores en el comento y a fin de cuentas no resultó, por lo tanto, pero nos quedamos con el 4,5%. Estamos tranquilos porque logramos subir el bono de término de conflicto que favorece a los sueldos más bajos en un término bastante considerable, que en un principio era de 90.000 pesos, llegamos a un bono de término de conflicto para los sueldos más bajos del orden de los 250.000 pesos, por lo tanto ese es un beneficio para la gente que menos gana también. Luis, hablemos en buen chileno, aquí se juega el tejo pasado cuando se habla del 8% y es parte de la negociación propia de un momento tan importante como el debate de aprobar el presupuesto de la Nación. El reajuste, si el gobierno hubiese ofrecido antes de 4,5% y este bono de término de conflicto, ¿se habría evitado probablemente la movilización? Yo creo que sí. Nosotros desde el comienzo, cuando comenzamos a hablar con las diferentes organizaciones del sector público, siempre pensamos que el reajuste debiera estar entre un 5% y un 6%, entre un 4,5% y un 6%. Por lo tanto, si el gobierno desde un principio hubiera ofrecido un reajuste de estas características, yo creo que habría sido bastante consensuado. Además lo dejaron a usted en una posición bastante cómoda porque este paro, por lo menos este último, fue bastante impopular. Efectivamente, fue bastante impopular porque la gente ve también en esto como que los gremios del sector público están haciendo un juego en contra del gobierno, que es una etapa electoral, que es bastante complejo hacer movilizaciones y que además la gente también hoy día ya tiene mucho más opinión al respecto y expresa su opinión en forma libre y dice que no está de acuerdo con el sector. Pero también hemos recibido la adhesión de muchos usuarios nuestros que nos han ayudado y nos han felicitado por el movimiento que hemos logrado. Por lo tanto, hay una opinión que está bastante dividida al respecto. Ahora hay que decir en justicia, para ir cerrando esta conversación, Luis, que es primera vez que hay una cohesión tan fuerte en el sector y que permite este reajuste que, pese a no ser lo querido en términos generales, es beneficioso. Y segundo, también se deja de manifiesto que el sector está dispuesto a seguir conversando con el gobierno todas las veces que sea necesario. Por supuesto, yo digo que es la segunda vez que estamos tan cohesionados. No te olvides que el año pasado generamos un movimiento muy similar al de ahora. Por lo tanto, yo estoy agradecido de la respuesta de la gente, de nuestros asociados, de todos los gremios del sector público, que actuamos con una cohesión muy fuerte, que no se quebró el movimiento en ningún momento y efectivamente el lograr esa cohesión nos permite tener un piso para las negociaciones que tengamos que tener a futuro. Nosotros, yo insisto en lo mismo, siempre los trabajadores estamos dispuestos primero a negociar, pero como herramienta de lucha y como mecanismo de presión también tenemos claro que las acciones que debamos llevar a cabo las vamos a llevar a cabo en el momento que sea preciso. Hoy día todos los sectores están trabajando normalmente. Hoy día se llamó ya a partir de las 8:30 de la mañana a trabajar en forma normal. Se pidió que cada uno de los dirigentes hiciera asamblea en sus diferentes gremios para que le informara a la gente que no estaba informada y a recobrar el trabajo normal y a seguir trabajando con el mayor ahínco para darle el impulso al Estado que necesita
y para servir de mejor forma a la gente que son nuestros usuarios. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Luis Malgue, dirigente de los empleados fiscales de San Antonio, dando entonces cuenta de que finalmente el paro ha terminado aquí en la zona, han vuelto a sus puestos normales los empleados fiscales. En general los servicios públicos están desde esta jornada atendiendo normalmente desde las 8:30 de la mañana, luego que el Senado aprobara anoche en segundo trámite finalmente el reajuste del 4,5%. Esa es la información de esta hora, volvemos al estudio, muy buenas tardes.